Muy buenos días, tardes o noches, profesor y compañeros de la materia Investigación en Educación. Soy Rafael Alejandro Caroprese Fonseca y vengo a presentar el trabajo para la socialización. Primero que nada, debemos tener en cuenta la pregunta que se hizo para todo este semestre, la cual fue: ¿cuáles son las estrategias didácticas que desde la educación en artes se utiliza para fortalecer el autoconocimiento emocional, teniendo en cuenta el proceso creativo en el contexto educativo de secundaria? Esencialmente, lo más importante de la pregunta es la didáctica, la educación en artes, el autoconocimiento emocional y el proceso educativo, tomando como referencia el contexto educativo de secundaria. La unidad de análisis que se utiliza para esta investigación es cualitativa, por toda la dinámica social que existe en esta situación. El contexto de la investigación es sobre todo que en Colombia no hay un estudio centrado específicamente en toda la situación emocional que compone todo el sistema de educación, ya sea las dinámicas que se producen socialmente hablando, como todas las didácticas que pueden fortalecer la formación integral de la persona a la hora de socializar en su entorno. Porque, sobre todo, lo que importa es la situación emocional del estudiante para poder desarrollarse, para poder estar bien. Si el estudiante tiene bienestar emocional, va a tener una vida mucho más tranquila, alegre y funcional, ya que somos seres emocionales que sufren una diversidad de enfermedades, tanto mentales, psicológicas, sociales, que nos producen ese malestar, y que como docentes podemos provocar ese bienestar al estudiante de manera indirecta o directa con estrategias didácticas, en este caso fundamentándose en el arte. El objetivo general es analizar las estrategias didácticas utilizadas en la educación en artes para fortalecer la conciencia emocional de los estudiantes para el proceso creativo. Sobre todo, lo que se busca con este objetivo general es crear una percepción sobre las estrategias didácticas para saber cómo fortalecer la conciencia emocional con el proceso creativo. El primer objetivo específico es identificar las estrategias didácticas importantes para el aprendizaje de la conciencia emocional que se pueden utilizar en educación en artes. Los textos que se tuvieron en cuenta son tres, fundamentalmente. El primero es Arte y Educación Emocional, una propuesta en la formación inicial de los maestros. Se trata fundamentalmente de que los docentes podemos hacer cambios didácticos, estrategias, fundamentos con nuestras limitaciones que tienen que ver con todo lo que es el colegio y el Ministerio de Educación, tratando de promover igualmente la conciencia emocional. El segundo texto es Emoción, Arte, programa de educación socioemocional a través del arte en el ámbito del trastorno del espectro autista en la infancia. Este texto es uno de los más importantes porque se trata de una condición de vida, como lo es el espectro autista o TEA. Se trata fundamentalmente de crear estrategias didácticas y utilizarlas en clases para que los estudiantes aprendan cosas sociales esenciales para su vida diaria, sobre todo lo que tiene que ver con la conciencia emocional y toda la situación social que desprende esas emociones, además de cómo dialogarlas, ya sea utilizando el arte, pintura, musical, danzas y demás. El tercer texto es Pensamiento Creativo, un estudio desde las artes plásticas. Este texto se centra sobre todo en la necesidad de fortalecer el pensamiento creativo en la institución educativa La Cabaña en Huila en el grado séptimo. Sobre todo se aplicaron talleres artísticos, mejorando esas competencias emocionales de sensibilidad y apreciación estética. Ahora vamos con el objetivo específico número 2, que es reconocer el cómo se desarrollan los procesos creativos en el arte a partir del autoconocimiento emocional en propuestas como la pintura y la danza para el bienestar de los estudiantes. También se tomaron en cuenta tres textos fundamentales para crear esta conciencia sobre los procesos creativos en pintura y en danza. El primer texto es un informe de una pasantía, la danza contemporánea como medio para desarrollar habilidades corporales y expresivas
en los niños de la Fundación CARES. Es un trabajo hecho por la Facultad de Artes ASAP para la Fundación CARES, que crea varias estrategias didácticas en la danza, sobre todo en las habilidades corporales y expresivas, para los niños y jóvenes del barrio La Favorita, un barrio que ha sido vulnerable por mucho tiempo, y esto se hace para crear una calidad de vida y fomentar las buenas relaciones personales. El segundo texto es Cerebro Emocional, Educación Emocional y Expresión Corporal. De lo que trata este texto es esa expresión corporal, esa liberación del ser para estar bien, para tener alivio, para demostrar cómo te sientes. Se podría decir que con esa danza es como un grito de ayuda, un lamento depresivo o simplemente un diálogo que quieres hacer, ya que el arte nos da ese beneficio de poder expresarnos sin ser directos, pero demostrando cómo nos sentimos. El tercer texto es Dibujamos las emociones. Este trabajo es sobre todo de primaria, pero se puede utilizar en secundaria, porque crea estrategias didácticas que tienen mucho que ver con las emociones básicas: felicidad, tristeza, ira y un sinfín más de emociones. También en este texto se habla sobre la reflexión, sobre cómo vemos el dibujo del otro y lo comprendemos para saber qué emociones tiene. Objetivo específico número 3. Categorizar las prácticas que generen un fortalecimiento de la conciencia emocional y el desarrollo integral del ser. Igualmente, son 3 textos que se tomaron en cuenta para el trabajo de investigación. El primero es la formación integral de los estudiantes de básica media a través de la innovación desde el arte y la inteligencia emocional. Se centra sobre todo en la inteligencia emocional y la regulación emocional para aprender cosas significativas a través del arte. El segundo texto es empatía, humanización y crítica, experiencias interdisciplinarias a través de la producción y educación artística. Son sobre todo 3 fundamentos en específico: la producción artística centrada en la humanización, la implicación de la educación artística en cómo eres individualmente y colectivamente, y la tercera es la conciencia emocional, el arte terapia y la psicología que hay detrás de las emociones. El tercer título es Didáctica de las artes plásticas y visuales en educación infantil. Sobre todo es un recuento de varios autores que han fundamentado la educación en artes para crear un bienestar. Es mayormente un listado y una argumentación y una categorización para saber cómo ha sido la historia de la educación en artes y emocional en la pedagogía actual.